Bueno, vamos llegando al final del Evangelio de Mateo, por lo menos a la antesala de la Pasión, y llegando al final nos vamos a encontrar este domingo y algunos más seguidos, y más adelante también, con parábolas que hablan del reino, otras que no, pero hablan del reino de una manera distinta de la que escuchamos en el capítulo 13, cuando escuchamos la parábola del sembrador, del trigo y la cizaña, de la levadura en la masa, del grano de mostaza, la red, del tesoro, la perla, todas esas, que hablan del reino, pero de un reino que llega y sorprende, de un reino que está presente, de un reino que es cotidiano y que nos desafía a encontrarlo en la cotidianeidad. Las que escuchamos ahora nos invitan a mirar el reino que viene, porque el reino es así. Es una realidad que experimentamos, pero que a la vez esperamos. Que es del hoy, pero también es del mañana. Que es ahora, pero también será después. Por eso, a la vez que estamos desafiados a encontrar el reino en la cotidianeidad, también estamos desafiados a caminar hacia el reino del modo en que Jesús nos propone. A ese reino que se va a dar plenamente y manifestar plenamente al final de los tiempos. En esta primera parábola del reino, ese reino que viene y para el que nos tenemos que preparar, nos encontramos con esta relación, con este suceso que nos habla del perdón. El perdón que es un tema, podríamos decir así, ¿no? Un tema. Es un tema para nosotros, es un tema para la humanidad. El no saber perdonar, o el no poder perdonar, o el no saber vivir en paz, es lo que ha traído tantos problemas a la humanidad a lo largo de la vida, a lo largo de la historia. Problemas entre naciones, problemas entre familias, problemas personales. Todo esto a distintos niveles y de distintas maneras, pero con una raíz común. El no poder convivir, el no poder perdonar, el no sabernos iguales, pares, hermanos. ¿Qué es lo que evidencia de alguna manera la liturgia de la palabra de hoy? En primer lugar, en el libro del Eclesiástico, del Antiguo Testamento, de los libros de los sabios, nos dice: el rencor y la ira son abominables, y ambas cosas son patrimonio del pecador. El hombre vengativo sufrirá la venganza del Señor. ¿Cuántas veces pensamos más en el perdón, en la venganza, que en el perdón? En el rencor y en el enojo, que en la posibilidad de perdonar. Y la parábola del reino, esa parábola que hoy nos presenta Jesús, es una parábola que nos invita a reflexionar acerca de este gran tema que es el perdón. Un rey que en la jerarquía de gobierno, por lo menos, está por encima de sus servidores, y un servidor que es par de otro, compañero de otro, igual a otro. Esto para entender la disparidad de la relación y para que todavía nos llame más la atención lo que la parábola nos cuenta. Como siempre decimos, tengamos en cuenta que es una parábola y que es para encontrar la enseñanza que está detrás y no quedarnos tanto en los hechos que relata. Un rey que se compadece, un rey que frente al pedido de un plazo, de una cantidad que era enorme, incontable en ese momento, y para un servidor le responde, se compadeció, lo dejó ir y le perdonó la deuda. Eso es lo que hace el rey frente al pedido, al pedido del plazo del perdón de la deuda. Y es lo que hubiera movido, debería haber movido a este a hacer con su hermano, con su par. Sin embargo, hace todo lo contrario. Lo toma del cuello hasta ahogarlo y no le perdona la deuda, lo hace poner en la cárcel. Para poder entender esto de la disparidad en la relación y también en el monto debido, ¿no?
10.000 talentos, 100 denarios. Los 10.000 talentos no se podían calcular. Los 100 denarios eran al menos 100 días de trabajo, porque un denario era lo que se pagaba por el jornal de trabajo en la época de Jesús. Frente a esta disparidad entre el perdón y el no perdón, entre la compasión y el odio o la venganza, Jesús quiere ponernos frente a este tema. Por eso el perdón no depende de quién lo recibe, a quién se lo damos o quién lo da. No depende tanto de la situación. El perdón es algo gratuito, es algo que se ofrece, es algo que se da. Y tal vez uno lo ofrece y el otro no lo recibe. Tal vez perdonamos y el otro no recibe ese perdón. Por eso hay una diferencia entre perdonar y reconciliar, o entre perdonar a alguien y reconciliarse con esa persona. Puede haber perdón sin reconciliación, no puede haber reconciliación sin perdón. ¿Por qué? Porque el perdón es una realidad que sana, es una realidad que redime, es una realidad que cura, que da paz. Y esto lo podemos experimentar y lo podemos hacer más allá de que el otro nos venga a pedir perdón, o de que la situación que tengamos que perdonar no nos afecte o no nos haya afectado directamente a nosotros. Perdonar situaciones y cosas de nuestra vida, de nuestro pasado, de la vida y del pasado de quienes nos rodean. Perdonar situaciones y realidades mundiales, de la historia, de las naciones, de nuestro país, de nuestra iglesia, de nuestra comunidad, de nuestra familia, que tal vez no nos tocan directamente a nosotros, pero poder vivir con ese perdón, que es descartar el deseo de venganza, descartar el rencor. Muchas veces decimos una frase que es bastante común: yo perdono pero no olvido. Entonces no perdonás. El que perdona, olvida. El que perdona, vuelve a foja cero. Y eso no quiere decir que aquello que haya perdonado no le haya dolido, no lo haya lastimado, pero sí el poder vivirlo de un modo nuevo, de un modo distinto. No negando lo que ocurrió, pero sí olvidando, para poder volver a construir, para poder encarar nuevamente la vida. Y también el perdón, como el amor, adquiere distintas facetas, distintos rostros, distintas formas. Tal vez es el ir a pedir perdón, o el ir a decirle a alguien te perdono, o responder al pedido de perdón diciéndoselo efectivamente. Tal vez es de otra manera. Por lo menos es no desear el mal, no querer venganza, no guardar rencor, ¿sí? El perdón es olvidar, el perdón es amar. Como el amor adquiere distintos rostros, el perdón también, porque perdonar es una forma de amar. Y esto tampoco quiere decir que todo vale, que, por ejemplo, en relación a Dios, si siempre nos va a perdonar, entonces, ¿para qué me preocupo? ¿Por qué hacer las cosas bien si total Dios siempre me va a perdonar? Porque el perdón y el amor también exigen compromiso. Y quien se sabe perdonado y se sabe amado, se sabe comprometido con aquel que lo perdona y aquel que lo ama. Y aun cuando sabe que es perdonado y que es amado, ese perdón y ese amor lo compromete. No es para relajarse y decir, bueno, sigo lastimando, sigo no amando, sigo haciendo las cosas mal, que total me van a perdonar. Frente a lo que se merece, podríamos decir que ante esto que ocurre en la parábola, el castigo se merece, pero el perdón es gratuito. El perdón siempre es gratuito. Podemos merecer un castigo, podemos merecer una consecuencia por nuestras acciones, pero el perdón es gratuito. Y aun cuando se merezca algo, perdonar siempre es una posibilidad. Por eso no hay que mirar tanto a la persona o la situación,
sino mirar lo que yo doy gratuitamente, por amor, lo que soy capaz de dar. Y por eso es que, como le decía Jesús al doctor de la ley que le pregunta por el más grande de los mandamientos, ve y procede tú de la misma manera. Si fuiste amado, ama. Si fuiste perdonado, perdona. Y todos en algún momento fuimos amados. Y todos en algún momento fuimos perdonados. Y todos tenemos que volver a experimentar este llamado de Jesús a perdonar siempre. Pedro se cubre 7 veces, como si fuera algo lógico, y es algo lógico perdonar a alguien 7 veces. Sin embargo, Jesús le dice 77, y sin tener que hacer la cuenta, porque no se trata de matemática, eso es siempre. Eso es lo que nos propone Jesús. Siempre el camino del perdón, siempre el camino de la reconciliación, siempre el camino de este amor que redime, de este amor que salva. El perdón es lo que quiebra el mal, es lo que quiebra todo, es lo que hasta desconcierta, ¿no? Si hay una relación quebrada y de la nada uno perdona al otro, el que es perdonado queda desconcertado, porque el odio y el mal se quiebran con ese perdón, la venganza, el rencor, todo. Es como si fuera una espiral, ¿no? Que va dando vueltas y vueltas y vueltas, y el perdón quiebra esa espiral del odio, del rencor, del mal, del pecado. Y todo produce y es fruto y consecuencia del amor. Es difícil perdonar. Nos cuesta. Nos ha costado, nos cuesta, nos costará. Depende de la magnitud de aquello que tal vez tengamos que perdonar. Pero la invitación del Evangelio de hoy es perdonar siempre, buscando ese rostro del perdón para poder hacerlo mejor. Busquemos a quienes tenemos que perdonar. Busquemos qué realidades, qué situaciones, qué personas tenemos que perdonar. Y aun cuando tal vez no podamos actuarlo o decirlo, o tal vez sea algo del pasado o alguien que ya no está, digamos la palabra te perdono, digamos la palabra perdón, porque eso nos va a sanar el corazón. Porque los primeros beneficiados al perdonar somos nosotros, es quien perdona, porque sana el corazón, sana la herida, deja de lado el rencor, deja de lado la venganza.